Declaración de Principios del Partido de Unidad Nacional PUN. Convicción filosófica y moral. Del principio supremo de la unidad se puede escribir toda una filosofía. Jesucristo la enarboló a niveles universales con sus conocidas frases uníos y multiplicaos, reconociendo indispensable la unidad del hombre y la mujer para la autoperpetuación de la especie, significando también que la unidad es condición sine qua non para la convivencia pacífica de los seres humanos. Generalmente tenemos tendencia a pensar en este enunciado solo en términos de la capacidad de reproducción biológica de los mortales, pero la unidad es el principio de la creación y preservación de todo cuanto existe en el universo, sea creado o no por el hombre, a contrapelo de las miles de teorías sobre la aparición de la vida y el último gran desafío científico-biológico que representa la clonación humana, polémicas filosóficas que queremos evitar, circunscribiendo el concepto de la unidad a la acepción sociológico, política y cultural. La grandeza del hombre en la historia universal, en tanto ente pensante creador de obras de altruismo, superación y desarrollo de su organización social, solo ha sido posible cultivándose bajo el principio supremo de la unidad, incluso en el marco de su capacidad física. Cuando los seres humanos poseídos por impulsos bestiales han roto los eslabones que le unen a los demás, renunciando a los códigos de la convivencia social y humana, se han firmado las páginas más siniestras de la historia que registran los grandes holocaustos, los incontables genocidios, las explotaciones más inmisericordes del hombre por el hombre, las guerras más sucias y deshumanizadas, los estados de miseria más inicuos, las represiones más salvajes. Definitivamente la especie humana representa una unidad social, histórica, política y psicoemocional, encarnando una cuádruple condición que enarbolan las cuatro características científicas por excelencia del ser humano. Cuando el estado de conciencia del hombre se obnubila, haciendo romper esa unidad intrínseca producto de sus divergencias, nace el conflicto social que, tratado con ignorancia, trae las confrontaciones fratricidas en la sociedad. Estas valoraciones realizadas a grandes pinceladas son válidas para todos los entramados de la sociedad, desde su unidad social más elemental que es la familia, el Estado como su instrumento de dirección principal, los continentes vistos como unidad geográfica, económica, social, cultural y política, y la comunidad internacional desde el ámbito de su condición de cónclave mundial de naciones. Abordando la vertiente especial de la identidad de los pueblos, concluimos que la unidad se hace aún más indispensable para poder autoperpetuar la existencia de la patria, del proyecto de nación, de la soberanía de los pueblos y en consecuencia de la nacionalidad y la identidad cultural. La historia universal ilustra prolíficamente esta aseveración con la evolución y extinción incluso de muchos pueblos y culturas. Política y económicamente la unidad ha sido la condición determinante del atraso o el desarrollo de continentes y naciones. Los Estados Unidos de Norteamérica, el Reino Unido de Inglaterra, la República del Japón, los Estados Unidos mexicanos y otros son ejemplos históricos oculares. La antítesis en el contexto latinoamericano sería el fracaso del sueño bolivariano. Como principio universal o de categoría filosófica, el concepto de unidad tiene innúmeros ángulos de definición y análisis. Entre otros, digamos que unidad supone armonía y equilibrio entre las cosas que se unen, aun sean contrarias en algunos sentidos, lo que significa que en relación con los seres humanos,
es indispensable que todos aquellos atributos que dimanan de normas generales conectadas con la naturaleza del hombre, como el derecho supremo que es la preservación de la vida y los atributos de la libertad, los derechos civiles y políticos, individuales y colectivos, sean considerados sagrados en la asumición del principio de la unidad. Lo anterior nos compele a darle también categoría suprema al principio de los derechos humanos que el PUN acatará moralmente, impulsando un régimen político y económico que los enarbole plenamente, pero no con predominio retórico como hasta ahora, sino que incluya como regla de oro una concepción que parta de la condición material del hombre en relación con las riquezas del planeta, condición inminente e imperativa para edificar un estadio de reinado imperial del principio de la justicia social, pero bajo el código moral que enarbolan doctrinalmente las frases de Jesucristo: ganarás el pan con el sudor de la frente, reconociendo el trabajo como la condición más altruista del hombre. La historia de fracaso de todos los regímenes sociopolíticos y económicos que han existido en la sociedad certifica que alimentación, vestido, salud, educación, libertad, integridad, elevación espiritual, superación mental, progreso social, cultural y material serán imposibles sin elevar a estatura suprema el principio de la justicia social. Lo anterior, sometido a la lógica deductiva, nos hace concluir que la lucha del ser humano por alcanzar justicia social debe ser en el marco de la preservación de la vida y sus atributos, razones que nos hacen declararnos adeptos al principio de la no violencia, sin renunciar a las prerrogativas jurídicas que nos conceden el derecho a la protesta pacífica y ordenada. Siempre consideraremos la violencia social como una aberración inadmisible. Logrando convertir en cultura los principios expuestos, surgirá un código de convivencia humana que deberá garantizar poner en el pedestal de los objetivos supremos de la sociedad la condición del estado natural del ser humano, que está representado por el principio de la paz. Aterrizando en un plano general, podemos simplificar el concepto político cumbre del PUN diciendo que unidad significa construcción, desarrollo, progreso general, crecimiento, superación, elevación, compactación social, armonía, convivencia, autoestimación de la raza humana, autoprotección de la especie, mientras división equivale a destrucción, segregación, conflicto, disminución, involución, atraso, desnaturalización, contrasentido y aberración de la raza humana, etc. Razones por las cuales lo que se unifica se fortalece, lo que se divide se debilita y en grado considerable se disminuye muchas veces hasta la desaparición. Ejemplos relacionados con pueblos, naciones y culturas a lo largo de la historia universal ilustran nuestras valoraciones. Unidad, justicia social, paz, derechos humanos y no violencia serán la quinteta de principios esenciales del Partido de Unidad Nacional PUN. Convicción política internacional. La crisis de la ideología, de la doctrina y del pensamiento social del hombre y sus instituciones se ha traducido en un fracaso total de todos los regímenes políticos y económicos, factores generales que han extendido sus consecuencias a todo el universo. Esta apremiante realidad ha inducido al poder político y económico mundial en su necesidad de reciclarse a impulsar el llamado proceso de globalización que está transformando velozmente la infra y la supraestructura de la sociedad moderna, desafortunadamente supeditado de nuevo a códigos de explotación inmisericordia del hombre por el hombre.
Evidentemente que se perciben intenciones concretas de que sobrevivan en los nuevos esquemas económicos, sociales y políticos las mismas concepciones que nos distancian de los principios de la justicia social que predicó con valor Jesucristo hace casi 2000 años. En el sentido de la clasificación de la sociedad en 3 mundos, acorde con sus niveles de desarrollo, los países pequeños, subdesarrollados, considerablemente pobres y altamente dependientes son absolutamente impotentes para impedir que el proceso de globalización se aposente de forma dominante en sus realidades, lo que certifica que se trata de un fenómeno de cobertura mundial infranqueable. La realidad objetiva demuestra que la globalización nace de la propia naturaleza del hombre, pero la manipulación del proceso es un dictamen de la cima del poder del mundo. Los 8 países más desarrollados del planeta, encabezados por la mega superpotencia los Estados Unidos de Norteamérica, cónclave al que ni en sueño pertenece la República Dominicana. Posterior a estos señalamientos, nuestro partido no puede más que declararse abanderado moral del pensamiento político universal, privilegiadamente endosado por el clarividente Papa, su santidad extinta Juan Pablo II, que clama y lucha para que el nuevo orden mundial del capitalismo salvaje ponga en el pedestal de sus escalas de valores al ser humano y se asuma la razón del equilibrio como condición sine qua non para la interacción económica, social, política y cultural entre todos los países del planeta. Para postergable de que se instale en la cima del poder del Estado una concepción humanitaria que sería consona con el pensamiento doctrinario imperecedero del Rabí de Galilea Jesucristo en la búsqueda de un nuevo orden social, paz y equilibrio entre los seres humanos que no será posible sin reinsuflarle valores cristianos a la sociedad y renacerá la esperanza.